Ya te hablé en otro video acerca del concepto de los acumuladores emocionales. Y te decía que el acumulador emocional es aquella persona que no puede expresar sus emociones de manera tal que se las traga, haciéndose daño a sí mismo y por supuesto también al resto, porque en algún momento esas emociones acumuladas hacen así como una explosión y pueden ser manifestadas en momentos que desoriente a todas las personas que está alrededor, porque si venís aguantando una cosa que te pasa y la explotás mucho tiempo después, muy probablemente las personas a quienes les has explotado esta emoción no comprendan realmente de dónde viene esto que te pasa. Y si no explotás, a veces implotás también, porque a veces toda esa acumulación, lamentablemente, al primero que te hace daño es a vos mismo, ¿no? El hecho de estar aguantando, tragando, no pudiendo expresar las emociones en su debido momento, puede enfermarnos, desequilibrarnos emocionalmente al punto tal de generarnos problemas incluso hasta muy graves de salud. Por tal motivo es que es un tema para seguir conversándolo, y uno de los puntos es entender el por qué mucha gente le pasa esto de no poder expresar lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa, y por ende acumula, y el hecho de acumular lo llena de todas estas problemáticas. Fundamentalmente, primero y principal, algo que quiero aclarar, es que el expresar las emociones es algo un poco más nuevo, de estas épocas. Y también es cultural. Hay culturas que está muy mal visto el expresar las emociones. Está muy mal visto el demostrar afecto, por ejemplo. Ni te digo el decir que estás en desacuerdo en algo. Hay culturas en las que no dicen que no, que generalmente la idiosincrasia de esas culturas hacen que las personas siempre se muestren como a gusto o sonrientes y no puedan enojarse o no puedan ante cualquier situación que estén en desacuerdo expresarlo, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de la expresión emocional tiene que ver culturalmente a cómo, ¿sí? Has crecido y cómo te has preparado para eso. Por empezar, eso es uno de los factores principales. Por el otro lado también, bueno, antiguamente el hombre no podía expresar directamente ninguna emoción. Era como mal visto que un hombre pueda expresarlo, ¿sí? Así que también, generalmente esto de acumular emociones se ve mucho más en hombres que en mujeres, porque justamente por cuestiones culturales era como que el hombre no podía demostrar que le pasaban cosas porque si no era visto como si fuese una persona débil, y que un hombre se muestre débil era mal entendido, mal interpretado y por supuesto no estaba aceptado socialmente, y por lo tanto los hombres prácticamente eran los que no expresaban. Y las mujeres supuestamente éramos las que más expresábamos. Así todo, cuando una mujer expresaba demasiado, era una loca, una histérica, bueno, y un montón de otros adjetivos que eran utilizados justamente porque, digamos, el exceso de expresión emocional tampoco estaba aceptado. En el hoy no digamos que está aceptado plenamente, todavía hay mucha cosa ahí y mucho tabú dando vuelta respecto de qué significa expresar emociones. Primero y principal, ¿tengo que estar expresando todo lo que siento, pienso y me pasa? Yo te diría que como todo, en su justa medida, es importante poder expresar, pero no siempre expresar es ir y decirle al mundo todo lo que me pasa, lo enojada que estoy, lo triste que estoy o lo alegre que estoy. En realidad, como te decía, todo en su justa medida, de alguna manera, poder comunicar lo que siento es importante, o lo que pienso, pero también hay que buscar el equilibrio para que no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Que está el acumulador por un lado, que aguanta todo, o el otro que escupe directamente todo, que también genera conflicto. Muchas veces se genera conflicto a sí mismo porque justamente al estar todo el tiempo vomitando y diciendo lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa, se va al otro extremo y tiene muchos conflictos con todas las personas que lo rodean, generalmente en todos los ámbitos, porque
Si nos vamos a los extremos, siempre estaremos en desequilibrio. Lo ideal, por supuesto, es poder expresar, como digo yo, en su justa medida, y no me refiero a controlar lo que decimos o lo que no decimos, sino fijarnos cuál es el momento ideal o qué nos está pasando, ¿sí? O cómo estamos expresando, de qué forma lo hacemos, cómo, cuándo, a quién le expresamos, porque no siempre tenemos que ir por la vida contándole a todo el mundo lo que sentimos, ni estar expresando absolutamente todo lo que vivimos. No se trata de salir a la vida ahora a soltar todo lo que sentimos. Sin embargo, poder, como te decía, elegir o decidir en qué momento hacerlo es muy saludable para no irnos justamente al tema de este video, que es al acumulador emocional. Pero para esto tenemos que entender que el acumular emociones, el no expresarlas, siempre ha sido algo más bien muy cultural, porque la persona que expresa es visto como vulnerable. Y sí, porque si yo te expreso lo que siento, estoy dejando al descubierto lo que me pasa, muy probablemente quién soy, o lo que voy sintiendo, y cuando uno expresa, generalmente se expone, y cuando uno se expone se siente vulnerable porque del otro lado puede haber justamente una respuesta que a veces no es la que deseamos, y bueno, eso hace también que entremos en una rueda y no expresemos, porque hay creencias de que si expreso me muestro sensible, y si me muestro sensible del otro lado me pueden lastimar. Y así entramos en infinitas posibilidades de por qué no expresamos nuestras emociones, las acumulamos y nos lastimamos mayormente por esta razón o lastimamos a los otros. Entonces, es importante entender que hay muchos patrones que dictaminan el por qué una persona no expresa. Sobre todo si en su casa no se hablaba, no se conversaba, no se permitía cuando eras niño expresar una rabieta, un enojo. Los chicos generalmente, naturalmente, expresan todas sus emociones. Eso es lo más maravilloso de cuando somos niños, que cuando nos reímos con todo el cuerpo, cuando lloramos con todo el cuerpo, pataleamos, gritamos, cuando estamos a disgusto con algo, entonces, o cuando tenemos miedo, expresamos y expresamos. Por algún motivo dejamos de hacerlo cuando vamos creciendo, justamente por las cuestiones sociales, culturales y también familiares. Muchas veces las familias aprenden a reprimir sus emociones para no mostrar esta vulnerabilidad, o porque los padres muchas veces no saben cómo gestionar esto con sus hijos, y entonces cuando el hijo se enoja, lo retan sin buscar ahí un consenso o un término medio donde el chico pueda expresarse, pero también acompañarlo, enseñarle de qué manera poder expresarse un poco mejor, tal vez no haciendo tanto berrinche para no lastimarse o no pelearse con otro chico. En fin, vivimos en sociedades y tenemos que educarnos. El tema está es que en que estamos a veces tan adoctrinados que directamente no expresamos o expresamos mal. Y ahí es donde está el conflicto, donde nos podemos hacer daño o dañar a los demás. Pensá esto que te conté ahora para seguir hablando del tema, vamos a seguir indagando del tema en otros videos, y es muy importante que vayas teniendo claridad acerca de este concepto, y sobre todo porque más adelante van a venir los videos de gestión emocional, que te los voy sugiriendo, donde justamente vamos a aprender a gestionar nuestras emociones, para no irnos a los extremos, ni acumular, ni tampoco vomitar de manera tal que éstas se desparramen por todos lados y después sea un desastre también. Siempre el equilibrio en su justa medida va a hacer que tengamos salud física, emocional, y por supuesto va a hacer que nuestra vida sea mucho más rica y más saludable. Así que te veo en el próximo video donde vamos a seguir abordando esta temática y tantas otras.